Cómo los panistas evaden todo tipo de preguntas de los periodistas hacia lo que está pasando con el PRI. A todas y a todos. La primera tiene que ver con la reforma judicial y este planteamiento que hace el presidente López Obrador de quitar el requisito de cuando menos 10 años de experiencia para poder acceder a ser juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte. Quiere que llegue sangre nueva al Poder Judicial, que los estudiantes que terminan la carrera de Derecho sean los que tengan el derecho a estas plazas. Y dos, preguntarles si tienen alguna opinión de esta pretensión del que fue su aliado político Alejandro Moreno de reelegirse por 2 periodos en el PRI hasta 2032, y Alejandro Moreno dice que él no es culpable de la derrota del partido. Ahí está la pregunta. Yo te voy a contestar un poco ayer estuve en el foro en Tuxtla Gutiérrez y justamente abordamos el tema de la capacidad. Yo digo que se requiere experiencia, conocimiento, honestidad. Estas 3 cosas son un requisito para ser juez. Tú imagínate que un recién terminado estudiante de medicina te operara del corazón sin tener la experiencia necesaria. Hay profesiones donde se requiere la experiencia. En el caso de los jueces es la libertad la que va de por medio. O sea, una sentencia de un juez pues es tu libertad o la cárcel, y si se equivoca pues puedes pasar 30 años en la cárcel. El médico pues va de por medio la vida. Entonces hay ciertas profesiones donde la experiencia sí es necesaria, y a mí me parece que en la impartición de justicia es indispensable. Yo no coincido con el presidente de que la experiencia está ligada a la corrupción. Hay otras maneras de evitar la corrupción, castigando la corrupción. Ahí tenemos el caso de sus hijos, donde él no acepta que sus hijos son corruptos, pues van a seguir siendo corruptos, pero quiere ver en el Poder Judicial corrupción en todos, y yo creo que en el Poder Judicial hay jueces honestos, experimentados y con la capacidad para impartir justicia. Por eso yo manifesté no estar de acuerdo con la elección de jueces por voto popular. Me parece que la carrera judicial es indispensable, y la desconfianza que se puede generar en el país a partir de esto es tremenda. Y yo creo que es algo que tendríamos que reflexionar con más tiempo, porque va de por medio pues muchísimas cosas. No solo es una reforma del Poder Judicial. Pero les beneficiaba a ellos todo el tiempo. Muchas gracias. A ver, respecto a la segunda pregunta primero, escuchen. No tendríamos nada que opinar. Al final es un tema de su partido, ellos lo resolverán de la forma que puedan. No es algo en lo que nosotros debamos de meternos, y tampoco tenemos opinión. Al final de cuentas es un partido distinto al nuestro, y no es un tema que a nosotros nos ocupa. Pero sí quisiera agregar a lo que ya bien dijo Xochitl de la reforma judicial. Realmente es una ocurrencia total la reforma judicial, porque hay cosas que no se están contemplando, del PRI, que por supuesto van surgiendo en las pláticas, en los foros, en las entrevistas con los expertos, cuando con gente que conoce del tema, y que se da uno cuenta que la reforma le hace falta mucho por considerar para poder prosperar, aunque no estamos de acuerdo, aún y cuando pudiera considerarse la decisión a través de la voluntad popular por medio del voto. Aún si fuera así, que es una muy mala idea, hay mucho todavía que hacer. Nada menos el presidente ayer dijo que, bueno, habría que ir considerando por el número de personas que se tendrían que elegir, si lo harían por distrito o por estado. Realmente lo que estamos hablando es que no saben ni lo que están proponiendo, porque si no sabe cómo él mismo, que es el que lo propone, el autor de esta propuesta, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir, y está proponiendo la elección de todos, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere? ¿Que nos pase como a otro INSABI, que quitaron el seguro popular, pusieron un INSABI sin reglas, sin forma, y ahí está, tronó? Pues el Poder Judicial no es un juego. Y por supuesto que el tema de la experiencia es no solamente necesario, es indispensable. Miren, los casos, Zacatecas, Quiroga, ¿y cuántos hay? Y vamos a poner a gente inexperta a que resuelva a base de presiones,
o a base de componendas o corrupción o amenazas. La verdad es que es un asunto muy serio y no se debe tomar a la ligera como lo está tomando el presidente y como lo están tomando lamentablemente en Morena, porque además ya dan por hecho que tienen mayoría calificada y eso tampoco es verdad en este momento, porque está la decisión todavía del tribunal por venir y habrá que ver cómo se manifiesta. Y si ello procede como debe de proceder con justicia, no tendrán esa mayoría calificada, por lo tanto no la pueden proponer, no la pueden avanzar. Pero suponiendo sin conceder que ello fuera, lo que se tiene que hacer responsablemente es las cosas en este país. Y no se puede simplemente porque el señor está enojado con el Poder Judicial lanzar una ofensiva de este tamaño contra el Poder Judicial, porque eso nos va a dañar no a los de un partido, a todos los mexicanos, incluso a los de Morena. Con el tiempo les van a ir dando reveses porque se pusieron de jueces, de magistrados que no estaban comprometidos con el ejercicio de la ley, sino con quedar bien con quien los puso ahí, y eso es absolutamente indebido. No deberíamos de permitirlo. Yo lamento mucho de verdad que senadores, diputados de Morena que oigo, que están como a favor, sin poderle decir nada al presidente. La verdad es que o no tienen valor, o están comprometidos, o simplemente pues no sé qué les pasa por la cabeza. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenos días. Quiero continuar con la pregunta de mi compañero. Ayer el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum, ya dijeron que no van a hablar con la ministra Norma Piña, quienes les había solicitado una reunión para hablarles de todos estos foros que también el Poder Judicial está llevando a cabo. Y también en un hecho histórico ayer, académicos de universidades de todo el mundo se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial porque pues viola al Poder Judicial y divide a los poderes. ¿Qué opinión les merece esto? Y tengo una pregunta más para usted coordinar. Si quieres, hacemos esa pregunta porque quiero que conteste esto primero que preguntaste de la senadora Kenia, y entonces, o que pase ella y luego me lo preguntas. La pregunta que le quiero hacer a usted es que ante estas continuas divisiones que aún hay ahorita al interior de su partido por la dirigencia, ¿no temen que estas divisiones se recrudezcan, que puedan irse panistas de carrera que han sido pues históricamente quienes tienen las fortalezas del PAN? El senador Gustavo Madero dijo que el día de hoy él sigue siendo panista, pero en un futuro cercano va a evaluar si renuncia al PAN o continúa ahí. Mira, yo creo que el PAN es mucho más fuerte que cualquier persona, incluso que muchas personas, incluso que esta dirigencia o que cualquier dirigencia de las que haya podido tener. El PAN es mucho más que eso. Y la verdad es que se está en este momento, como lo dijimos hace una semana, en un proceso de reflexión. Hay una comisión formada para ello, tendrá que entregar un trabajo y a partir de ahí se va a ir dirimiendo cualquier diferencia y se va a ir aclarando cuál es el paso que sigue. Evidentemente no conseguimos el resultado que queríamos en la elección, eso está claro. Sobre ello ya no tendríamos que abundar. Lo que hay que ver es qué es lo que falta para que la gente pueda confiar en el PAN como un instrumento útil para la democracia y para México. Y eso es lo que estamos abocados. Las diferencias que puede haber son estrictamente personales y al PAN, a la institución, estoy seguro que no lo va a dañar. El PAN es mucho, mucho más que eso. Y ha soportado crisis como estas en otros tiempos y ahí está de pie, fuerte y dando la cara en los momentos en los que hay que darla. ¿Ustedes descartan ver un escenario del PAN como el que se está viendo en el PRI? No. Para empezar, el PRI tiene sus métodos, en el PAN somos totalmente diferentes a esos métodos. No se va a dar ese escenario, pero ni siquiera por asomo, no hay manera de que eso pueda suceder. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer 3 precisiones. Agradeciéndole a Xóchitl Gálvez por estos meses. Gracias, querida Xóchitl. Estamos en casa nuevamente y bueno, cerraremos esta legislatura junto con el coordinador, que ha sido pues una legislatura compleja. Hemos aguantado las presiones, hemos aguantado incluso la violencia desde el gobierno. Mi querida Xóchitl, en tu casa te digo, lo hiciste extraordinariamente bien. Tienes más de 16.5 millones de mexicanos que votaron por ti. Por cierto, casi 10 millones de esos son panistas. Así es que muchas gracias, es un gusto verte aquí. Aquí nuestro candidato
y electo alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela, quien por cierto es acompañado también de nuestro futuro diputado federal, Miguel, muchísimas gracias, perdón, actual diputado federal Miguel Torres. Gracias, diputado, por estar aquí, pero miren, yo quiero responder con la presencia de ellos y de Mireya, nuestra candidata ganadora de Quiroga, el tema del Poder Judicial. Ese es el ejemplo de por qué López Obrador quiere un Poder Judicial subordinado. López Obrador quiere un Poder Judicial en el que él pueda mandar como manda con los senadores y los diputados de Morena. Pero López Obrador ya se va. Y además en esta irracionalidad quiere ascender. Por eso metió esta iniciativa, yo diría, lastimando la importancia de tener a una primera mujer en la historia como presidenta de este país. ¿Qué dicen los estándares internacionales? Que por cada 100,000 habitantes debe haber más o menos 65 juzgadores. ¿Saben cuántos hay en México? 4. Entonces el problema en realidad de falta de justicia es porque el Poder Judicial necesita más presupuesto, más fortalecimiento. Se necesitan 65 y solamente hay 4 juzgadores en México. En vez de que pongan más jueces. Desde aquí le decimos a López Obrador, desde aquí le decimos a Morena, jueces sin experiencia van a dañar al pueblo de México. Jueces que no tengan la capacidad de entendimiento legal van a dañar en la vida, la libertad y el patrimonio de los mexicanos. Esta ocurrencia infame de querer que los jueces no tengan experiencia va a lastimar, por cierto, a los más pobres. No vamos a acompañar esa irresponsabilidad, porque lo que México necesita es un Poder Judicial fortalecido. A propósito de el desdén del presidente López Obrador a la ministra presidenta de un poder en este país, le decimos a López Obrador qué lástima que nunca supo dialogar, qué lástima que rechaza el diálogo con la ministra Piña, qué lástima que demuestra su falta de entendimiento de la pluralidad. A la ministra Piña, todo nuestro respeto. Por cierto, al ministro Lainez, todo nuestro reconocimiento por esa inteligencia que ha vertido en estos días de los foros. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario adicional, que también ayer lo hice en Chiapas. El tema del Poder Judicial, la justicia no solo tiene que ver con el Poder Judicial. Obviamente, un policía que levanta mal un acta, pues es la base para la condena o no de un delincuente. Ahí está el principio de la justicia. Hablé de la justicia cívica, de los jueces cívicos, la prevención del delito. Hablé de las fiscalías locales y federales. Muchos de los problemas que tenemos es porque las fiscalías están rebasadas, están saturadas, hacen mal su trabajo. Los poderes judiciales estatales, no hablamos de eso. Obviamente estamos hablando del Poder Judicial Federal, pero tampoco hablamos de las cárceles, donde se han vuelto hoteles para los delincuentes, pero también violación de derechos humanos de personas. Necesitamos hablar de una reforma más integral en materia de justicia, y eso yo lo dejé claro ayer. Respecto a la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa.
Pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar. ¿Qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la Corte no es escuchada? Creo que ese tema se tiene que replantear del trato que está recibiendo la ministra presidenta, tanto del presidente actual como de la virtual presidenta electa. Yo creo que tiene mucho que decirle y ojalá escuche a las mujeres, porque la presidenta de la Corte no es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también hizo un diagnóstico en general de la justicia en México y creo que tendría mucho que aportar para esta reforma. Cerramos este bloque de... Qué ironías de la vida. Antes, López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum pedían dialogar con la ministra Norma Piña, pero ella no aceptaba, y ahora ella quiere que el presidente y la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiere ahora sí dialogar. Antes no dialogaba y ahora sí quiere dialogar. ¿Por qué será? No se sabe. Comentarios.